tema de la hidrogeología, al igual que el tema de geología en sí aplicativa, actualmente son muy importantes en el contexto en el que, bueno, hay que tener cuidado sobre nuestros recursos naturales, hay que conocer cómo funcionan los sistemas naturales y en aras a proyectarnos a un futuro mejor, en donde nuestros hijos o nuestras familias en el futuro puedan tal vez vivir en un mundo igual que hoy o tal vez mejor. Entonces hay que conocerlo y hay que respetarlo. Hoy vamos a hablar sobre hidrogeología y específicamente sobre la hidrogeología en el Perú, las actualidades y las perspectivas que se tienen al respecto. El contenido de la exposición es el siguiente. Vamos a hablar sobre el agua y la sostenibilidad, sobre las aguas subterráneas, los conceptos generales que abarcan el tema, la situación actual, las perspectivas que se tiene al respecto. Respecto a sostenibilidad, muchas personas hablan de sostenibilidad hoy en día. El término se hizo famoso en los 60, en los 70. No específicamente relacionado al aprovechamiento o al cuidado de los recursos naturales, pero sí a las actividades relacionadas al aprovechamiento en sí de las fuentes, que pueden ser pues minerales, tal vez fuentes biológicas y demás. Sin embargo, en los años 80 y 90, con el incremento de las normativas y la aparición tal vez de casos y escenarios críticos relacionados con el desarrollo de las industrias, es que se empezó a hablar más del ambiente y en este caso pues del agua. Como sabemos, 3/4 partes de la corteza están cubiertas de agua. Eso quiere decir que nuestro planeta en su gran mayoría, en su gran superficie, está cubierto de agua. Si uno bueno, nosotros vivimos en Lima, pero si uno vive en la selva o vive en la sierra, conocemos las distintas manifestaciones del agua, sean los glaciares, los ríos, los pozos, los manantiales, los humedales, el océano, ¿no? Que para nosotros constituyen, además de fuentes para mantener nuestro sistema biológico, también sirven como medios en los cuales se generan ecosistemas, los peces, las algas y todos los bienes asociados al agua. En ese sentido, pues más del 60% de la composición molecular y en los procesos biológicos está el agua. Nosotros somos prácticamente más del 60% de agua. Un niño, un bebé hasta los 5 primeros meses consume 7 veces más agua que lo que hace una persona adulta. Entonces imagínense la importancia que tiene el agua en los procesos que obviamente están relacionados con la evolución de nuestra vida. Tiene una relación directa además con las actividades industriales. Por ejemplo, la pesca, que obviamente es uno de los que más depende de la cantidad y la calidad del agua. También hay bienes asociados relacionados pues a la generación de energía. Las posibilidades energéticas del país y sobre todo las hidroeléctricas son muy altas. Se habla pues obviamente de que nuestro país alberga a nivel mundial es el 8º país con riqueza hídrica, con riqueza hidrológica. Entonces imagínense la importancia que puede poder tener nuestro país en función pues a la existencia de agua como tal. En el cuadro de la parte inferior izquierda ustedes ven lo que se conoce normalmente como la huella hídrica, ¿no? Que es la cantidad de agua que se utiliza para producir cierto producto, como es el caso de la carne de vacuno, del pan, que todos los días consumimos obviamente, un auto, un carro, un kilowatt de electricidad, la gasolina y bueno, una ducha, ¿no? Creo que nosotros casi todos los días, algunos obviamente todos los días o incluso 2 veces al día nos tiramos un duchazo, nos bañamos. Entonces, en ese sentido, miren la cantidad de agua que se necesita para en sí nosotros poder producir estos productos, ¿no? Obviamente no todos son o tienen la misma importancia, pero sí pues casi todos tienen relevancia en nuestras actividades. Por otro lado, en el cuadro de la parte media se ve pues
la disponibilidad de agua y la distribución del agua a nivel global en nuestro planeta, en donde se ve pues obviamente que el mayor porcentaje de agua lo ocupan pues los océanos. El volumen es en kilómetros cúbicos. Eso quiere decir que si uno quiere multiplicarlo a la escala de litros por segundo, tiene que hacer una operación matemática. Bueno, no sé si todos somos ingenieros acá, pero es como multiplicarlo por un orden de magnitud de 10 a la 18. Imagínense toda la cantidad de agua que existe en los océanos. Luego obviamente pues están el hielo, la nieve en su condición como tal. Luego lo ocupan las aguas subterráneas, y bueno, pues también existe gran cantidad de agua en los lagos, en los humedales, en los ríos, y el agua biológica, ¿no? De todo este cuadro, obviamente, las aguas subterráneas ocupan el 97% de la disponibilidad de agua en nuestro planeta. Fuente que es muy importante. Como vemos en la foto inferior derecha, esta es una foto que fue tomada en el desierto, en la arena, en Piura. Se ve gente que está colectando agua. Miren, parece mentira, pero es nuestro país. Uno ve películas tal vez de cosas que pasan en África, pero basta con ir a algunos desiertos acá en Perú para ver cuánto la gente actualmente tiene que vivir o tiene que sobrevivir en función pues a la necesidad del agua. Miren cómo los niños, las niñas, las señoras colectan el agua. Este es un pozo a tajo abierto. Esta foto fue tomada el año 2011 como parte de un inventario de fuentes de agua subterráneas por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Miren lo importante que es esta foto. Y sobre todo, de acuerdo al registro, las personas que están colectando agua en ese pozo caminan a diario 4 kilómetros hasta llegar a su casa. O sea, imagínense, son casi 2 horas las que les toma a estas personas colectar el agua de este pozo y llegar a su casa pues para sus alimentos, para poder hervirlos, para poder cocerlos. Así de importante es el agua subterránea. Y este escenario es el que se vive actualmente en nuestro país. Entonces imagínense, así de importante y así de necesario es el agua para todos. Y bueno, vamos con ciertas estadísticas. La foto es del año 2011, de un inventario que se hizo en la zona del medio y bajo Piura. Cada minuto un niño muere por una enfermedad relacionada al agua. Obviamente no es que se muera de sed, no es que simplemente no tenga acceso al agua. Se trata también de agua que muchas veces es agua de mala calidad, de muy mala calidad. En la selva, en algunos sectores, más del 70% de las enfermedades que se tratan en los hospitales está relacionada a temas gastrointestinales y específicamente a la calidad del agua. Imagínense la cantidad de dinero que se tiene que gastar un padre de familia o alguien que se hace responsable de su salud solamente por un tema de mala calidad del agua. En ciertos países de África y Asia, las mujeres y los niños que normalmente intervienen más en el tema de la colección del agua, casi toman 140 millones de horas al año colectando agua. Este es un total, obviamente, en donde caminan un aproximado de 6 kilómetros. Lo que les pasé en la foto anterior son 4 kilómetros, bueno, pero igual es importante. Imagínense lo que viven otras personas en el mundo. 1 de cada 9 personas no tienen acceso seguro al agua, y esto se relaciona también con lo primero y lo segundo. El tema de la calidad del agua y también el tema de la cantidad del agua. Hemos visto en muchos distritos de Lima en donde hay asentamientos humanos que reciben agua en cisternas, las colectan en tanques o también las almacenan obviamente en zonas no seguras. Entonces esta inseguridad del tema del agua no solamente tiene que ver pues con la cantidad, sino también con la calidad. Hay muchos traficantes del agua en la selva, por ejemplo. Yo les hablo de la selva porque es una de las zonas que actualmente, bueno, se está preocupando el gobierno en el tema de la gestión por el agua. En la selva hay gente que saca agua de pozos de tajo abierto muy someros, perdón, y la calidad de esas aguas no es buena. Y encima estas aguas pues no son tratadas y demás,
y son vendidas a gente, ¿no?, que vive en asentamientos humanos, poniendo en riesgo pues su salud. Ese es otro tema también del acceso seguro al agua. Y bueno, acá hay algo anecdótico, hay más personas con un teléfono celular que con un servicio higiénico, eso es verdad. Basta con salir a la calle, con ir a provincias. Bueno, normalmente cuando uno viaja a hacer los trabajos de campo ve pues muchas personas que están con su celular con el juego de cazar Pokémones o no sé, tomarse un selfie para el Facebook. Pero bueno, hay más personas que tienen ese tipo de tecnologías y no tienen un servicio higiénico adecuado. Por cada dólar que se invierte en agua, y esto va más dirigido al ahorro, en agua y saneamiento, existe un retorno de $4. Lo que trae también a colación otro tema. Si yo no gasto ahora en una infraestructura adecuada para lo que es el suministro y tal vez en la gestión del agua en mi casa, es probable que tenga que gastar en el futuro 4 veces más de lo que pude haber gastado en ese momento. Entonces toda inacción actualmente tiene obviamente un precio en el futuro por esa inacción. Y así, bueno, vamos hablando casi directamente a lo que es el agua, ¿no? El ciclo del agua, como vemos en el gráfico que lo he tomado del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es una página muy buena relacionada a la información sobre las aguas. También existe muchas páginas de este servicio que tienen que ver con softwares de modelación hidrológica, modelación hidrogeológica, y hay muchos paquetes muy buenos que sirven pues para la gestión y el conocimiento de las aguas. Como vemos en este gráfico, el agua contenida en la atmósfera se precipita. Obviamente se precipita en todos lados, sin embargo la mayor precipitación se produce en nuestras cordilleras y en las zonas de selva para el Perú. Y bueno, esta precipitación, bueno, se manifiesta en escorrentía o superficial, conocida pues como ríos, como quebradas, y también se va al subsuelo en un proceso conocido como recarga, en donde pues obviamente alimenta los acuíferos. Entonces tenemos este ciclo que es muy importante y es necesario también conocerlo porque en general pues uno habla de acuíferos normalmente pues cuando ve pozos o cuando ve manantiales, pero en nuestro país, dada la complejidad geológica, es probable que encontremos acuíferos en todas partes. No necesariamente vamos a encontrar pues volúmenes de agua importantes, pero sí zonas con cantidades de agua subterránea que sirven pues para alimentar manantiales, quebradas, y obviamente en las zonas de sierra, por ejemplo, estos manantiales sirven para abastecer poblaciones. He ido a muchas zonas en el sur del Perú en donde los manantiales en época de lluvia y en época de estiaje son la única fuente de abastecimiento, tanto para las necesidades domésticas como también pues para dar de beber a los ganados, para la agricultura. Y en la selva y en la costa también son importantes, sobre todo en la costa, que gran parte de los valles son irrigados pues aprovechando las aguas subterráneas. Así pues tenemos algunos conceptos generales que hay que conocer, sobre todo cuando se leen reportes hidrogeológicos, cuando se leen estudios hidrogeológicos. Normalmente se escuchan estos términos, ¿no? Los acuíferos, los acuitardos, el almacenamiento, la permeabilidad, la transmisividad. En términos ambientales, he visto bastantes estudios de impacto ambiental que hablan ya de la vulnerabilidad, por ejemplo, el abatimiento o descenso, la dilución, la evapotranspiración, la infiltración, la oxidación y la sulfatación, que son términos que cuando uno empieza a estudiar temas de hidrogeología y empieza a aplicarlo en su carrera, pues se va a relacionar siempre, los va a escuchar siempre. Y bueno, por ejemplo, un acuífero, hablando de hidroestratigrafía, es una unidad que está saturada de agua con rendimientos óptimos. Bueno, los rendimientos óptimos son relativos, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, hay un acuífero en Tacna, que es el acuífero Capillune, que tiene pues rendimientos muy buenos, ¿no? Del que se sacan pues 50 litros por segundo, 150 litros por segundo en algunos pozos, y hay manantiales pues que también tienen volúmenes importantes, se habla incluso de 300 litros por segundo. Al igual que estos acuíferos, también hay acuíferos en la costa que tienen buenos rendimientos. Hay pozos que extraen 150, 200 litros por segundo. Obviamente, esta capacidad de rendimiento también está relacionada con un proceso que se llama recarga y con un proceso que se llama transmisividad.
Entonces todos estos elementos sirven pues para que alguien que esté haciendo una evaluación hidrogeológica empiece a determinar la idoneidad o tal vez la capacidad de un acuífero respecto a los usos y también respecto a su vulnerabilidad frente a impactos ambientales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido también es importante hablar de la permeabilidad. La permeabilidad o conductividad hidráulica es la facilidad que tiene un medio de dejar pasar agua o a través del cual se puede mover el agua, ¿no? Por ejemplo, la permeabilidad es un término conocido en lo que es el petróleo también y bueno, los términos ahí son Darcís o milidarcís. Sin embargo, para conductividad hidráulica en temas de acuíferos se habla ya pues de velocidades, ¿no? Que son metros por segundo. Estos valores, estos conceptos, obviamente son extraídos de análisis de campo, de pruebas de bombeo, de pruebas de rendimiento. Y es así que se logra determinar pues la fiabilidad o la capacidad de un acuífero para poder rendir en función pues a un volumen de extracción. La porosidad, al igual que la permeabilidad y demás, también es otro término muy conocido, ¿no? Especialmente en lo que es geotecnia, en lo que es hidrocarburos, en lo que es aguas subterráneas. Bueno, es la relación existente entre volúmenes vacíos en un medio y bueno, pues se expresa en porcentaje. La vulnerabilidad es otro tema también muy importante, sobre todo cuando en un medio determinado, por ejemplo minería o hidrocarburos, hay probables afectaciones sobre los acuíferos. Hay acuíferos que son muy vulnerables y hay otros pues que no tienen mucha vulnerabilidad. Generalmente hay tablas y hay procedimientos para estimar la vulnerabilidad. Bueno, de los más conocidos pues acá en el Perú se aplican pues el DRASTIC y el GOT para lo que son acuíferos comunes, por decirlo así. Y en zonas kársticas, bueno, hay otra metodología llamada EPIC, que también sirve para medir la vulnerabilidad. Todos estos términos es necesario indicarlos, se aprenden en la bibliografía, pero se aplican en la realidad. Hay que ir a campo, hay que ir a hacer mediciones en campo y hay que ir a hacer trabajo de campo, que es muy importante para poder conocer la realidad de los sistemas hidrogeológicos. El abatimiento o descenso es generado obviamente por la extracción que se genera a partir de una infraestructura que puede ser no necesariamente un pozo, pero sí pues el pozo es una de las estructuras más conocidas en cuanto a aprovechamiento de aguas subterráneas. Y cuando uno empieza a extraer, a sacar agua a través de pozos, genera impactos, al igual que todas las actividades obviamente. Y hay muchas zonas en el Perú, por ejemplo, en donde pues ya el hecho de estar explotando en cantidades muy grandes las aguas subterráneas está generando impactos sobre otras infraestructuras y también sobre la calidad de las aguas subterráneas. Entonces, este abatimiento también es muy importante conocerlo. Como ustedes pueden ver, pues se habla, bueno, en el gráfico hay un término nivel freático antiguo, digamos que es el término de el nivel freático inicial, y luego hay un nivel freático actual como consecuencia de la extracción de las aguas. Entonces, como ustedes ven en el gráfico, esta extracción podría afectar pues también a otras infraestructuras, como se puede ver en el gráfico en la parte derecha, el pozo seco a consecuencia de la extracción de ese pozo sobreexplotado. Y bueno, el término cono de abatimiento, cono de presión también es muy importante, especialmente en zonas en donde hay mucho aprovechamiento de aguas subterráneas, incluso genera conflictos. Y generalmente pues estos conflictos, les digo yo, han venido creciendo, no solamente en términos de calidad, sino también en términos de cantidad, debido al aprovechamiento desmesurado y tal vez exagerado de las aguas subterráneas. La dispersión hidrogeoquímica también es otro término muy importante para conocerlo. Por ejemplo, es conocido que el cloro es el elemento con mayor movilidad en las aguas. Este gráfico, el gráfico de la derecha, expresa la relación existente entre el volumen, por así decirlo, disuelto y el volumen sólido que existe de los elementos en la corteza. Si bien se tiene el cloro como el elemento más movible a través de las aguas, como elemento disuelto, tenemos pues el neodymio, que es un elemento difícil de disolver y por lo tanto es difícil de llevar en el agua. Entonces, su mayor presencia en la corteza pues es en estado sólido, ¿no?
Y bueno, se habla del cloro porque obviamente, como lo expresé en el gráfico inicial, gran parte del volumen distribuido de agua en nuestro planeta son los océanos, y los océanos pues tienen gran proporción de cloruro sódico o de sal. Entonces es comprensible esto. Sin embargo, hay otros elementos también que pueden ser fácilmente, digámoslo así, transportables o transmisibles en el agua, ¿no? Y son elementos pues que conforman, por así decirlo, la caracterización iónica o la caracterización hidrogeoquímica común en las aguas en lo general. Se habla pues de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, de sulfato, de cloruros, de carbonatos. Entonces todos estos elementos son los que constituyen la mayoría hidrogeoquímica, la mayoría iónica, por así decirlo, en cuanto a la composición de aguas. No solamente subterráneas, sino superficiales. Eso es importante. Y en hidrogeoquímica pues se habla generalmente pues de familias o clases hidrogeoquímicas. Son términos bastante técnicos que obviamente conforme se van trabajando se hacen ya muy comunes. Esto es relevante, sobre todo cuando se trata de evaluar la viabilidad o la idoneidad de el aprovechamiento o tal vez la medición de impactos que puede tener ciertas actividades sobre la calidad del agua, como por ejemplo la minería, ¿no? Como se ve en el gráfico, esta es una galería en la que se ha generado por ingreso de oxígeno ambiental la sulfatación de minerales sulfurados, y esa coloración del agua obviamente no es típica en la naturaleza. Sin embargo, pues debido a un proceso de interacción iónica se ha generado pues la sulfatación, que es la ganancia de oxígeno a partir de una interacción entre el oxígeno ambiental y un medio mineralizado con sulfuros más la presencia de agua. Esto, aparte de ser un indicador de impacto y obviamente de una disminución en la calidad del agua, también es un indicador de mineralización. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, prospección geoquímica, cuando se hace prospección por minerales, también se busca el tema de la calidad de las aguas, no necesariamente con su aprovechamiento, pero sí con la cantidad o la disponibilidad de elementos disueltos dentro de un volumen determinado. Esta toma, por ejemplo, expresa el impacto que puede tener el agua y el oxígeno sobre un entorno mineralizado, en donde el pH o el grado de acidez en este caso pues era menor a 4. Entonces imagínense, pues obviamente no esperamos ver peces nadando en este tipo de canal que existe para llevar las aguas desde Bocamina hacia afuera, ¿no? Y así pues, hablando de los acuíferos, tenemos también por otro lado pues una clasificación, por así decirlo, en función a varias características. En función a su susceptibilidad, como les estaba mencionando anteriormente, se habla de acuíferos, se habla de acuitardos y se habla de acuífugos. Tal vez los acuíferos y los acuitardos se parecen en tanto si estos sí se saturan de agua, sus espacios vacíos se pueden rellenar de agua con cierta facilidad. El acuitardo contiene elementos, o tal vez dentro de su constitución, contiene elementos que impiden la movilidad o no permiten la movilidad adecuada de las aguas. Un ejemplo de acuitardo, por ejemplo, son los bordes arcillosos de una laguna. Otro ejemplo de acuitardo tal vez pues son los horizontes limosos, dejados tal vez en las orillas de los ríos, ¿no? O en un aluvión, en la parte terminal. Por otro lado, pues un acuífero generalmente tiene buenas características de conductividad hidráulica y permeabilidad. Entonces, por ejemplo, un buen acuífero podría ser, pues, por ejemplo, gravas o tal vez conglomerados, o un depósito aluviónico, ¿no? En donde los granos pues son, digámoslo así, son grandes. Y también otro tipo de acuíferos también están clasificados por su conducción litostática, ¿no? Y también sobre todo por su ubicación y por por la clasificación de los horizontes que existen por encima de ellos. Por ejemplo, un acuífero libre es aquel que pues obviamente está sometido a una única presión, en la que puede ser pues la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, si hay acuíferos aluviales que están cerca de superficie, se podría hablar pues de una condición libre, ¿no? Y un acuífero confinado probablemente está sometido a grandes presiones, tal vez
en tanto a la carga litostática que se somete pues un horizonte saturado, pero también por la presencia pues obviamente de capas que yacen por encima de ellos y que tienen características de acuitardo, ¿no? Luego tenemos por su situación intrínseca o por su litoestratigrafía, hablamos pues de acuíferos detríticos, que son generalmente pues sedimentos inconsolidados. Tenemos acuíferos fisurados o fracturados en macizos rocosos, y tenemos acuíferos kársticos. Estos términos kársticos, por ejemplo, provienen de la Europa del Este, Eslovenia, Eslovaquia, en donde gran parte del abastecimiento de aguas pues, se produce a partir del aprovechamiento de estos acuíferos kársticos. En el Perú, generalmente el mayor aprovechamiento de aguas subterráneas se da en los acuíferos detríticos, en la costa. Y bueno, en la India, en Nigeria, en Estados Unidos, se habla pues de acuíferos aprovechables en entornos fisurados, especialmente en rocas de tipo granito. Y bueno, este gráfico, en cierta forma, yo lo he hecho, disculpen la simpleza con la que he hecho este gráfico, pero sin embargo expresa la clasificación de estos sistemas acuíferos, ¿no? Por ejemplo, tenemos agua fósil. El agua fósil es un término conocido en prospección por hidrocarburos. Obviamente las aguas fósiles tienen una alta salinidad y por lo tanto son, en términos de aprovechamiento, son de calidad pésima, ¿no? Sin embargo, son indicadores pues, de la presencia de trampas de hidrocarburos en muchos casos, ¿no? Generalmente obviamente se ubican en la base de este tipo de yacimientos. Tenemos también pues los acuitardos en distintas localizaciones y bueno, en distintas clasificaciones geológicas. Tenemos los acuíferos que pueden ser pues fracturados, kársticos, detríticos y generalmente de buen rendimiento. Por su geología, bueno, tenemos los detríticos, los fisurados, los kársticos, como los mencioné anteriormente. Por su situación litostática o espacial tenemos de libre a semiconfinado y confinado. En la foto de la derecha, en las fotos de la derecha, por ejemplo, en la parte superior derecha, vemos un manantial que se manifiesta en la zona de San Juan, en Chubur, en Cajamarca. Este manantial, bueno, pues tenía un rendimiento de 12 litros por segundo y se manifestaba pues en un entorno detrítico, probablemente alimentado en parte por las precipitaciones. Luego tenemos, debajo de esta foto inicial, en la parte media superior, tenemos una foto de la formación Pisco, que está constituida por horizontes, digamos, de clasificación tipo marino continental, porque en horizontes pues, se observan depósitos de arena fina, diatomitas, pero también estos se intercalan con conglomerados. Y obviamente la mejor calidad del agua pues se encuentra en el entorno, por así decirlo, detrítico continental, ¿no? Que obviamente tiene mejores calidades. Esta zona es las pampas de Hawái, entre Arequipa e Ica, específicamente en Acarí. Luego tenemos en la parte media inferior tenemos una foto de la formación Celendín, que es una formación carbonatada. Esta es la zona de San Marcos en Ancash, en donde se ve pues que aflora agua subterránea dentro de los límites de estratificación. Esta formación junto con la formación Humasha generalmente pues forma cavernas a través de las cuales se movilizan volúmenes muy importantes de agua subterránea. Luego en la parte inferior de la derecha vemos un entorno fracturado correspondiente al volcánico Caudalosa en la zona de Huachocolpa, en Huancavelica. Este es un acuífero del tipo fracturado, obviamente. De estas cuatro fotos, obviamente el que más se aprovecha en la actualidad pues, es el entorno sedimentario continental o aluvional, como lo es el de la formación Pisco. Bueno, en ese sentido pues se hablan de fuentes de aguas subterráneas, ¿no? Que son manifestaciones de aguas subterráneas en superficie, las cuales de manera natural o inducida constituyen zonas de aprovechamiento. Estas manifestaciones pues, pueden ser manantiales o filtraciones, especialmente en las zonas altoandinas y en las zonas de cordillera. También se constituyen, hay un término caudal base, tal vez no muchos han escuchado este término, pero digamos que este caudal base se manifiesta en las épocas de estiaje o de
digamos, de menores lluvias en las zonas altoandinas. Entonces el caudal base está constituido por la alimentación de las aguas subterráneas en los cauces superficiales. Y bueno, también se tienen estructuras de captación como pueden ser pozos, drenes, galerías filtrantes. Por ejemplo, la foto superior derecha es un pozo a tajo abierto en la zona de Nepeña, en Chimbote. De este pozo, bueno, se aprovecha pues por la necesidad pues de abastecer valles agrícolas en la zona de costa y también para consumo humano. En la foto media se ve la presencia de afloramientos que llegan a dar a ríos y a quebradas, ¿no? Y que abastecen, por así decirlo, el caudal base de un riachuelo llamado Santa Rosa en Puno. Y bueno, en la parte inferior derecha se ven las galerías filtrantes. Obviamente esta foto es de Nazca. Y quién no ha escuchado hablar pues de las galerías filtrantes de Nazca, que tienen una antigüedad pues de más de 600 años. Entonces imagínense que siempre se han aprovechado estos recursos. Y bueno, pues valgan verdades, la calidad de estas infraestructuras, hablo de las galerías filtrantes, son muy buenas. Tanto así que siguen funcionando actualmente y sirven de vías de comunicación de agua para la zona de Nazca. Entonces imagínense que muchas infraestructuras construidas en la antigüedad todavía funcionan, ¿no? Y eso es admirable. Y sobre todo pues esto indica pues que desde antes se han conocido los modos de ocurrencia de las aguas subterráneas y las formas sostenibles de aprovechamiento. Bueno, en este gráfico, por así decirlo, se realiza una zonificación respecto a la presencia de aguas subterráneas. Imaginemos que estamos, por así decirlo, cavando una calicata o haciendo una excavación. Tal vez los primeros metros vamos a encontrar humedad, vamos a encontrar tal vez agua, pero la presencia de saturación, y propiamente dicho ya de un acuífero, ya lo da pues cuando empezamos a profundizar ese tajo, esa excavación, y el agua empieza a fluir hacia nuestro tajo. ¿Eso por qué? Porque la presión de poros, como lo dice el gráfico, es mayor que la presión atmosférica. Entonces ya el agua empieza a inundar nuestra excavación. Muchos de los que hemos hecho calicata en campo hemos encontrado esta realidad, ¿no? Entonces eso es un indicador pues de zonas saturadas, ¿no? Y obviamente estas zonas saturadas tienen los poros totalmente llenos de agua, no tienen otra cosa más que agua. Bueno, es decir, en las calicatas, en los tajos, ¿no? No estoy hablando de excavaciones muy profundas. Por otro lado, pues tenemos ya en la zona no saturada, que también es conocida como zona badosa, una zona en la que los poros poseen una composición mixta en los espacios vacíos de agua, gases, ¿no? Aire. Generalmente en esta zona, por ejemplo, se producen los cultivos en la superficie más somera, obviamente, que es la zona de suelo. En esta zona la presión de poros es menor a la presión atmosférica. Y entre esta zona y la zona saturada existe como un borde capilar, que es una zona de ascenso, ¿no? Un ascenso capilar, que obviamente estas zonas es fácil de identificar porque generalmente en esta zona el flujo no se dirige hacia nuestro tajo, más sí pues en la zona saturada. Este gráfico lo he modificado de un libro de Paul Younger, que es un hidrogeólogo muy conocido a nivel mundial. Y bueno, la foto que hago referencia pues es una foto que he tomado en la zona de Huancavelica, en donde se expresa justamente esta interacción entre el subsuelo y la saturación, ¿no? Obviamente, bueno, esta foto también expresa que hay humedad en superficie. En ese sentido, pues, y para reconocer los aspectos básicos de la hidrogeología, por lo general todos los estudios hidrogeológicos tienen un contenido básico, al igual que un reporte de universidad, al igual que un reporte geológico, todos tienen un contenido básico. Y estos contenidos básicos generalmente, pues, en cierta forma, son comunes hasta lo que es el tema de la descripción física de las áreas de interés, ¿no? En donde obviamente, pues, ya se hace un reconocimiento de la geología, de la geomorfología, muchas veces de los tipos de suelos, de los usos que se tienen en las zonas, los usos de suelos, las actividades que se desarrollan ahí. Luego se tienen pues inventarios de fuentes de agua.
Hay que reconocer que muchos estudios hidrogeológicos únicamente se preocupan por las manifestaciones de aguas subterráneas. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones de aguas subterráneas relativamente hablando. ¿Por qué? Porque una quebrada también es alimentada por un manantial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los inventarios de fuentes de agua deberían incluir, por así decirlo, registros de quebradas, manantiales, ríos, pozos, drenes y otras estructuras relacionadas con el almacenamiento o el aprovechamiento del agua. Por otro lado, también se tienen trabajos de prospección geofísica. Tal vez no muchos están familiarizados con la prospección geofísica, pero son metodologías indirectas que utilizan los principios físicos, que pueden ser la electricidad, la propagación de ondas, la polaridad inversa y otros aspectos, para reconocerlos y relacionarlos con el subsuelo, sobre todo en hidrogeología, para identificar los sectores potencialmente llenos de agua en donde existen aguas subterráneas. También tenemos otra tarea que se realiza, es la prospección hidrogeoquímica. Como les hablé anteriormente, la prospección hidrogeoquímica investiga la química del agua y lo relaciona con los aspectos geológicos. Por eso el término, tal vez que es un poco largo, es hidrogeoquímica, ¿no? También se realizan estimaciones hidrodinámicas en función a pruebas desarrolladas en campo y también en laboratorio. Por ejemplo, se estima la conductividad hidráulica, que puede ser desarrollada tanto en campo como en laboratorio. También se realizan pruebas de infiltración, en donde pues se introduce un volumen determinado de agua dentro del subsuelo u otro fluido con una densidad conocida, para conocer las características hidrodinámicas, generalmente para estimar la porosidad, el coeficiente de almacenamiento de los acuíferos, que es muy importante, la conductividad hidráulica, y en el caso de impactos, los radios de influencia de la extracción o tal vez de la apertura de tajos, por ejemplo en minería, ¿no?, sobre ciertos cuerpos como pueden ser manantiales, por ejemplo. También en función a todos esos trabajos, ya pues se realiza la modelización conceptual. ¿Qué es la modelización conceptual? Es el resumen conceptualizado de todo lo que se ha visto en campo, de todos los datos que hemos logrado obtener en campo. Se conceptualiza generalmente y se resume, obviamente reconociendo las vías de movilización de las aguas subterráneas, la interrelación con las aguas superficiales, las zonas de recarga o de alimentación de los acuíferos y las zonas de descarga, ¿no? Luego se realiza, ya en función a todos los datos conocidos, obviamente numéricos, se realiza la modelización numérica, que no es más que una herramienta, al final de cuentas, para estimar y sobre todo para sugerir ciertos escenarios de gestión. Por eso es importante la modelización numérica. La estimación de impactos se hace en función a la modelización numérica y trata de evaluar o valorizar económicamente, socialmente, ambientalmente, los impactos que pueden generarse por la intrusión de actividades dentro de un medio natural. También se puede hacer la zonificación para áreas de aprovechamiento de aguas subterráneas. Entonces, a partir de todos estos estudios que se pueden hacer en campo, se puede zonificar las áreas en donde se pueden perforar pozos, qué profundidad pueden tener estos pozos, dónde es que se ubica nuestro acuífero y hasta qué horizonte se puede aprovecharlo. Se puede estimar la vulnerabilidad también de estos acuíferos y en general del medio natural dependiente de estos acuíferos. No hay que olvidar que el agua, además de ser una fuente de abastecimiento para nosotros, también existe un término de servicio ambiental, ¿no? Hay ecosistemas frágiles que dependen de los acuíferos. Hay ecosistemas que dependen de la calidad del agua, de la cantidad del agua. Entonces, en función a todos los estudios y a la modelización que se puede hacer, se estiman impactos y se estiman vulnerabilidades también. Y todo esto, a la larga, lleva a planes de manejo. Todas las actividades que desean ser sostenibles y quieren durabilidad en función al tiempo, necesitan de un plan de manejo para todo lo que son los recursos hídricos, no solo superficiales, sino también subterráneos. Entonces, imagínense que los contenidos que si bien antes no se estudiaban totalmente, ahora pues sí hay como una especie de plantilla en la que se tiene que ya aprovechar y conocer estos datos para finalmente llevarlo a un plan de manejo.
Las fotos obviamente reflejan las distintas actividades que se hacen pues en campo, ¿no? Y también en oficina, como puede ser pues la prospección geofísica en la foto superior izquierda, el inventario de fuentes en la parte media, ¿no? La medición de la calidad. Y bueno, ya los temas de propiamente dicho modelización y ubicación de las zonas de trabajo, ¿no? Como puede ser en las fotos y en los gráficos que se presentan. Y bueno, ahora vamos a hablar de la situación de la hidrogeología en el Perú. Bueno, nuestro Perú que es tan variado y tan complejo y que presenta escenarios bastante diversos, ¿no? Es distinto hablar del estado situacional de las aguas en la costa, en la sierra, en la selva. Es distinto hablar de agua a una comunidad indígena, que es distinto hablar de agua tal vez a un agricultor. Es distinto hablarle de agua a un oficinista, es distinto hablar de gestión de agua, propiamente dicho, a un político. Bueno, no hablemos mucho de eso. En ese sentido, pues, se habla de que el país, nuestro país, nuestro querido Perú, es un país rico en agua, ¿no? Como vemos en el gráfico que ha sido desarrollado por la Autoridad Nacional del Agua, por las cuencas hidrográficas, que son 159, discurren casi 1.8 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Millones de metros cúbicos al año. El 70% de las precipitaciones que nosotros conocemos se producen generalmente de diciembre a marzo, no así en la selva, en donde las lluvias son todo el año. Pero comúnmente pues la mayor parte de las precipitaciones en las cuencas se generan entre los meses de diciembre y marzo, y por lo tanto la recarga, o por así decirlo, la alimentación hacia los acuíferos también se produce en esos meses. Tenemos tres vertientes o bases hidrográficas, por así decirlo, que son enormes: el Atlántico, el Pacífico y el lago Titicaca. Gran cantidad de las aguas que se producen en nuestro país se van pues a la cuenca atlántica, a la base atlántica. Otro pequeño porcentaje, muy menor, se va al Pacífico y el restante se va al Titicaca. Sin embargo, y somos un país con varios contrastes, gran parte de la gente, por así decirlo, 9 de cada 10 peruanos viven en zonas áridas. ¿Por qué áridas? Porque no llueve, porque no hay mucha disponibilidad de agua. Entonces el 68% de las cuencas de la vertiente pacífica tienen un balance negativo, ¿no? Y no por decirlo, no porque no hay agua, sino que el aprovechamiento del agua no tiene una relación, por así decirlo, muy idónea con respecto a la demanda de agua, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer esta realidad, ¿no? Tenemos el 1.89% del agua dulce mundial, ¿no? Que es muy importante. El 81% de nuestra energía eléctrica es producida en centrales hidroeléctricas de origen hidráulico. Y bueno, tenemos pues una realidad también bastante chocante, ¿no? Que una de cada 3 personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer todas sus necesidades diarias. Esto, como lo hemos visto en la foto de principios, ya no es solo en África o en zonas en donde vemos dramas y demás, también se produce acá en el Perú, en zonas desérticas. Por otro lado, existe un mito, ¿no? Y se dice pues que el agua generalmente tiene un estresor único, y eso se conoce porque hay muchos conflictos sociales. Generalmente el mayor consumidor de agua en el país es agrícola, es para uso agrícola, el 80%. Para uso poblacional es un 12%, para otras industrias es el 6% y el uso minero es apenas un 2%. Si nosotros analizamos este porcentaje de usos, también en cierta forma tiene que ver con la contaminación o la probable contaminación existente. Muchos echan la culpa a la minería de que es el gran contaminante, pero no es así. La realidad es otra. El gran contaminador de la calidad del agua en el Perú es la agricultura. Obviamente es muy necesaria, ¿no? Porque sin ella no podríamos consumir alimentos y demás. Y obviamente también sí es importante también la contaminación generalizada o generada a partir de actividades industriales y la minería, ¿no? Por otro lado tenemos pues que casi el 24% de hogares peruanos consumen agua de camiones cisterna,
de pozos o de ríos. Entonces, no necesariamente están conectados pues a una red de distribución como la que nosotros, bueno, en las ciudades tenemos propiamente dichas, ¿no? Un servicio municipal o una empresa prestadora de servicios, como acá en Lima, que es Sedapal. Y hablando de eso, pues, es muy común hablar pues de que el agua está subiendo de precio y demás. Sin embargo, cuando uno lo relaciona con otras ciudades, obviamente no estoy a favor de que se sube el precio del agua. Sin embargo, el costo del metro cúbico de agua acá en Lima es relativamente bajo si lo compara con Santiago o Bogotá, ¿no? Pero también pues tiene que ver con el tipo de servicio que esas empresas prestadoras de servicio brindan. Entonces es probable que en Bogotá el servicio de las EPS sean mejor, ¿no? La cobertura, hablo de Lima, disculpas por no tener datos tal vez de provincias, pero en Lima la cobertura actual es del 92.5% en lo que es abastecimiento de agua. Obviamente se requieren inversiones muy importantes, ¿no? Entonces, por así decirlo, bueno, no sé si ustedes han escuchado de la cumbre APEC hoy en la mañana, y habla pues en cierta forma de la inversión que se necesita hacer en el Perú en cuanto a gestión para lo que son, para eso, lo que es todo, ¿no? Y especialmente en infraestructura. Se conoce pues que cuando uno invierte $1 por agua, el retorno es de $4. Pero también no necesariamente el Estado es el que tiene que invertir, también tenemos otros actores dentro de lo que es la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y bueno, el pago promedio mensual por el agua es de 38 soles. No sé cómo estaremos fuera de Lima. Por teléfono es 75 y por electricidad es 67 soles, ¿no? Entonces es relativamente bajo comparándolo así. Por otro lado, nosotros tenemos ya el medio físico. Disculpen que sea tan variado en mi exposición, pero bueno, hay que hablarlo así, ¿no? El medio físico también es muy complejo. Tenemos aspectos, como lo vemos en el mapa, imagínense, esto parece, no sé, un cuadro surrealista, sin embargo es la distribución de la geología en nuestro país. Tenemos, por así decirlo, una variedad de macizos rocosos, de depósitos inconsolidados. Bueno, estoy hablando en términos geológicos, ¿no? Entonces, obviamente, esta heterogeneidad, esta anisotropía de distribuciones está relacionada pues con la presencia de nuestra cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, obviamente, en ese contexto nosotros tenemos macizos rocosos que pueden constituir muy buenos acuíferos o que pueden almacenar volúmenes importantes de agua a través de sus fracturas o a través de sus zonas de disolución en las rocas carbonatadas. También tenemos acuíferos detríticos, obviamente, que son sedimentos inconsolidados, obviamente por deposición aluvional, fluvial, ¿no? Que pueden almacenar también volúmenes importantes. Como se ve en el gráfico, obviamente gran parte de estos depósitos está en la selva, ¿no? En la zona media se tiene una gran distribución pues, de macizos rocosos, propiamente dichos por la cordillera de los Andes. Y en la costa, pues, si ustedes ven, hay cierto porcentaje menor pues, de distribución de sedimentos inconsolidados, en donde se localizan nuestros valles, ¿no? Se han diferenciado así pues acuíferos muy importantes en la costa, como les hablé anteriormente. Tenemos acuíferos en Piura, tenemos acuíferos en Ica, tenemos acuíferos en Lima, que bueno, tienen un rendimiento importante. Tenemos acuíferos de rendimiento importante también en la sierra. Hay algunas empresas mineras que extraen aguas subterráneas, que son aguas de muy buena calidad también. También tenemos acuíferos potencialmente explotables en la selva. Entonces, imagínense, es una zona muy rica en agua, en donde pues obviamente ya el estresor no necesariamente tiene que ver con la cantidad de agua, sino con la calidad de agua. Que esto también significa tal vez una oportunidad para investigar en el Perú. Tenemos también fuentes de agua subterránea, como lo hablé, con mala calidad, en tanto relacionados a su geología. Muchos de estas aguas subterráneas tienen contacto directo con depósitos originados de invasión marina, es decir, o sea, tienen alta salinidad, entonces su calidad no es buena. Y también tenemos zonas en donde existe intrusión marina, es decir, existe entrada hacia el continente de aguas subterráneas originadas en el mar. Y también otras zonas en donde
existe una interconexión regional. Y yo a mis compañeros de trabajo, porque yo la conozco, es una formación que se manifiesta en la zona norte del Perú, hasta Ancash, les hablo de una formación Humaya. Cuando uno va al norte, cuando uno va a San Martín, a Amazonas, a Ancash, a Cajamarca, cuando va a Trujillo, a La Libertad, incluso, por así decirlo, si llegamos hasta el sur de Ancash, encontramos una formación en donde se manifiestan cavernas y a través de las cuales se movilizan volúmenes importantes de agua. Estos son acuíferos que tienen obviamente interconexiones regionales. Se movilizan ya no cientos de metros, sino tal vez cientos de kilómetros. Entonces, esta es la complejidad de nuestro país y esta es una oportunidad pues para nosotros para poder desarrollar estudios. Esta foto, este collage de fotos, me tomaba libertad, le pedí permiso a Luis. Bueno, pues expresa la heterogeneidad de formaciones geológicas o la geología en general, ¿no? Tenemos formaciones de origen marino, de origen continental, tenemos rocas muy compactas que obviamente no podrían albergar agua subterránea, tenemos sí rocas que tienen horizontes que sí podrían albergar agua subterránea tal vez en sus fracturas o en sus bordes estratificados, también tenemos, por así decirlo, formaciones rocosas semiconsolidadas, en donde sí pues se pueden generar acuíferos. Y también pues tenemos formaciones rocosas mineralizadas, ¿no? En donde la calidad del agua también no es muy buena. No sé si me escuchan. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos a la formación Humaya, ahora que les hablo de la formación Humaya, en la foto inferior media derecha, por así decirlo. A través de esta formación, por ejemplo, se ha conectado un gran dren, que es el túnel Gratton, que, bueno, no solamente conecta la formación Humaya, pero es un gran dren a través del cual se movilizan casi 6 metros cúbicos por segundo. Es una gran cantidad de agua. Entonces, imagínense que, creo que no me están escuchando, imagínense que esta cantidad de agua se moviliza o nace en las cordilleras y se moviliza en todos los macizos rocosos que tienen susceptibilidad para albergar agua subterránea. Entonces, en ese sentido, esta, esta disponibilidad de agua no necesariamente está relacionada a zonas de recepción, que generalmente son zonas de valles aluviales o llanuras aluviales, que podrían ser pues la selva o la costa, sino también en nuestra cordillera. Y en nuestra cordillera es importante reconocerlo porque en sí pues hay manantiales que lo expresan así, ¿no? Tenemos por ejemplo en Tacna al volcánico Capillune, al volcánico sedimentario Capillune, en donde se extrae agua subterránea en pozos, y también pues en la cuenca baja existen manantiales, numerosos manantiales. Entonces son formaciones que tienen un potencial de aprovechamiento enorme, ¿no? Por eso se hablan de acuíferos regionales. Yo les hablo pues de 2 acuíferos en los cuales se han hecho estudios y obviamente pues constituyen fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, en el norte, en Piura, tengo muchos amigos en Piura, tengo muy buenos recuerdos de Piura, en donde hicimos un estudio en el Valle Medio y Bajo, en donde investigamos una formación de orígenes marinos y continentales. Como se ve en el gráfico, el polígono púrpura, rosáceo, no sé con qué color definirlo, constituye un horizonte o un conjunto de horizontes generados por invasión marina. Arce, que es un especialista de geofísica que hizo muchas investigaciones en esa zona, reconoce que probablemente esta gran salmuera se generó después de 300 sucesivas regresiones y transgresiones. Obviamente, si se habla de aguas subterráneas que se pueden movilizar en este tipo de depósitos, no tienen muy buena calidad. Sin embargo, ya los horizontes que tienen origen continental tienen una buena calidad y constituyen pues potenciales fuentes de aprovechamiento. Se ha volumetrizado un estimado de 1.000 millones de metros cúbicos de agua explotables, ¿no? O sea,
es importante el volumen aprovechable en este acuífero. Y bueno, pues nace en Piura incluso llega a la parte norte del departamento de Lambayeque, entonces es regional. Son, como les repito, 1.000 millones de metros cúbicos que sí, pues son aprovechables y que actualmente no se aprovechan, ¿no? Obviamente requieren de estudios ya para establecer las zonas idóneas de aprovechamiento y la sostenibilidad del aprovechamiento. Se habla pues de que Piura tiene, por así decirlo, la extensión de su valle o la frontera agrícola del tamaño del total de la frontera agrícola de Chile. Entonces imagínense la importancia y el potencial que tiene Piura en función pues a su acuífero y también a su extensión aprovechable. Y bueno, este tipo de acuífero, como vemos en la foto, es un acuífero que este pozo, obviamente fue perforado en este acuífero, tiene una profundidad de 60 metros, fue perforado en el año 1948, o sea, es hace mucho tiempo, y el agua que aflora por ahí tiene una altura de 1,5 metros por encima de superficie. El agua subterránea en ese acuífero tiene 38 metros de profundidad. Sin embargo, dado su estado de confinamiento, se eleva desde esos 38 metros por debajo de superficie, 1,5 metros por encima de superficie. O sea, es un grado de confinamiento muy importante. Y se ha aforado ese pozo, tiene un rendimiento de 20 litros por segundo constantes. Imagínense la cantidad de agua disponible en ese entorno. Por otro lado, tenemos el acuífero de la formación Pisco, que se distribuye obviamente desde la zona de Pisco hacia Yauca en Arequipa. Obviamente en la zona norte, este acuífero, por así decirlo, no tiene las condiciones idóneas de aprovechamiento porque también tiene orígenes marinos continentales. Sin embargo, hacia las pampas de Hawái, el Hawái, las pampas de Lomas, Zacaco, digamos que los horizontes saturados se emplazan en depósitos continentales de los cuales se extrae agua. Existen en la actualidad 7 pozos que extraen casi 90 litros por segundo y también se manifiestan en las quebradas en la zona de Lomas. En ese sentido, pues, se han investigado numerosos acuíferos con distintas naturalezas, con distintas edades, pero generalmente los acuíferos que se aprovechan en la actualidad, generalmente en la costa, son acuíferos del cuaternario o del terciario superior. Entonces, digámoslo así, los acuíferos que más se aprovechan a nivel nacional tienen un origen aluvial o se emplazan en rocas sedimentarias medianamente consolidadas de tipo aluvional también. Tenemos acuíferos desde la zona norte, desde Zarumilla, hasta la zona sur, en Tacna, en Caplina. Tenemos acuíferos que se están aprovechando actualmente en Puno, en Ucayali, en Amazonas. También se tienen acuíferos aprovechándose en Yurimaguas, en Cajamarca, en Cusco, en Pucallpa. Entonces, toda la gran cantidad de acuíferos que se están aprovechando actualmente tienen esa clasificación geológica. Hasta donde se tiene conocido, obviamente hay acuíferos en las zonas andinas y tienen una naturaleza rocosa, ¿no? En ese sentido, ANA, que antes era conocida como INRENA, o NERN, o DGA en los 70, estudió 48 acuíferos distribuidos en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Se tiene un registro, hasta la actualidad, de 55.646 pozos. De estos 55.646 se han incorporado a las redes de observación de piezometría y de calidad de aguas 12.006 puntos. Se ha estimado una extracción de 1.900 millones de metros cúbicos. Más o menos, si se imaginan la proporción de calidad de agua disponible o cantidad, perdón, en el acuífero Zapallar, es más de la mitad de lo que se extrae actualmente en nuestros valles de la costa. Entonces ahí radica la importancia de realizar estos inventarios, de realizar estos registros y sobre todo de actualizarlos, ¿no?
En ese sentido, pues, de estos acuíferos en la zona de Sama, en el sur del Perú, tenemos 49 pozos inventariados. Y la zona de Chancay-Huaral, al norte de Lima, tiene el mayor número de pozos con 4069. Yauca, también en Arequipa, explota al año 290.000 litros. Chicama explota 335 millones de metros cúbicos anuales. Es diferente el aprovechamiento de agua, ¿no? Obviamente Chicama, que es un valle muy extenso, que tiene muchos pozos inventariados, sí, pues, o sea, son 2.221 pozos en los cuales se aprovecha este volumen de agua. Entonces imagínense el potencial de aprovechamiento, por así decirlo, de nuestros acuíferos que actualmente sí, pues, se está desarrollando, obviamente no por igual, como se ve en la diferencia entre Yauca y Chicama. Y de esto es importante reconocer, pues, que la Autoridad Nacional del Agua realiza estudios a nivel de valle muy efectivos de reconocimiento de los derechos de los usos de agua, de los tipos de uso de agua, los estados de los pozos, los volúmenes de explotación. Entonces, en ese sentido es muy importante también reconocer que hay otras instituciones que realizan estos estudios, como Ingemet, por ejemplo, como las empresas privadas interesadas en estos estudios. Se tiene un formato de inventarios, como se puede ver acá, en donde se realiza, pues, el registro, aparte de las características generales, que pueden ser, pues, el código de los pozos, la fecha. También se localizan a los pozos propiamente dichos, se da una clasificación, se realiza un inventario de las estructuras existentes en las fuentes de agua, por así decirlo, de la situación actual de los pozos. Hay distintos pozos que tienen estados utilizados, utilizables, no utilizables, que son pozos porque ya no tienen un punto aprovechable, y hay usos también diversos, ¿no?, que se registran también. Y a merced de ese registro es que se puede realizar ya una volumetrización de los usos de las aguas subterráneas. En ese sentido, pues, si ya se han estimado ya en estos valles la disponibilidad de agua, ¿no?, las reservas disponibles de agua. Los colores rojos expresan ya una relación preocupante entre el volumen explotado y la reserva explotable. Estos acuíferos están en veda. ¿Qué quiere decir que estos acuíferos están en veda? Que ya hemos llegado a un punto en donde la sostenibilidad de su aprovechamiento está en riesgo, ¿no? Y sin embargo, pues, se sigue extrayendo agua. Se habla, pues, de los acuíferos empezando desde el sur: Caplina, Lanchas, Villacurí, Ica, Asia, Omas, Chilca, Rímac, Motupe y La Leche, que están en veda. Y bueno, el resto de acuíferos todavía no llega, pues, a su límite, por así decirlo, de aprovechamiento, ¿no? El índice de uso es la relación entre el volumen explotado nuevamente y la reserva explotable, ¿no? Entonces, a merced de eso es que se estima que algunos acuíferos ya corren el riesgo de depletarse o de secarse. Entonces, los métodos de cálculo que se han hecho para hacer esas estimaciones van desde balances matemáticos, desde estimaciones en función a las pruebas hidráulicas y los volúmenes estudiados a través de perforaciones y prospecciones geofísicas, y los modelos numéricos, que también sirven, pues, para eso. En ese sentido, en aras de hacer una gestión adecuada de los recursos hídricos, la ANA declara zonas de veda, que es, digamos, la situación legal en la que el aprovechamiento de los recursos hídricos se limita, ¿no? Es decir, se limitan las perforaciones, se limitan los registros de derechos de uso de agua. Estas vedas se adoptan cuando existe una probable afectación a los derechos de uso de agua. En el Perú se paga por el aprovechamiento de las aguas subterráneas, al igual que el aprovechamiento de aguas superficiales, también el uso de aguas subterráneas también se paga, ¿no? Entonces, cuando un usuario ve que su volumen de agua, o tal vez el nivel a partir del cual extraía agua, disminuye, entonces ameritan investigaciones, y luego de esto ya, pues, se adoptan o se declaran vedas. Entonces, a nivel nacional, como les mencioné anteriormente, existen 7 zonas de veda vigentes, ¿no? La veda de acuífero Motupe, la veda Zapayal en Lima, en la Avenida Argentina también en Lima,
en la quebrada Canto Grande, también en Lima, en Chilca, al sur de Lima, al sur también en Ica, Villacurí y Lanchas, y luego en el acuífero del Valle Caplina, ¿no? Esto obviamente puede actualizarse, se pueden suspender las vedas o también se pueden ampliar las vedas, incluso pueden reconocerse nuevas zonas en donde se puede declarar la veda. Esto para proteger, como le digo, la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos hídricos. En ese sentido, pues, tenemos causas de la declaración de veda, ¿no? El incremento de pozos, obviamente los pozos que están utilizando agua subterránea, y evidentemente el incremento de los volúmenes de explotación, los descensos de los niveles estáticos o los niveles de agua subterránea, el incremento de la conductividad hidráulica, que es un indicador también de la calidad de las aguas. A mayor conductividad eléctrica, es menor la calidad de agua. La disminución de las reservas disponibles, obviamente afectando a los usuarios de las aguas subterráneas, y obviamente a la afectación, pues, que estos tienen en sus pozos, ¿no? Valgan verdades, perforar un pozo y aprovecharlo es costoso. En el Perú, más o menos, el costo de perforar un pozo es desde 300 hasta $700 por metro, considerando la instalación de bombas, la instalación de piezómetros, la instalación de rejillas y demás. Entonces imagínense la inversión que un usuario tiene que hacer para aprovechar las aguas subterráneas. Aparte de los estudios que hace ANA, obviamente también existen estudios, como les mencioné antes, que realizan otras instituciones, ¿no? Como parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, si una mina, si una empresa petrolera o si una actividad determinada desea desarrollar sus actividades, realiza evaluación de impacto ambiental. Entonces, dentro de los capítulos de las evaluaciones de impacto ambiental existen términos comunes para lo que son términos de referencia de evaluación hidrogeológica. Vale decir que gran parte de los estudios de impacto ambiental cuentan con estudios hidrogeológicos, y es una oportunidad también para los profesionales interesados en temas de hidrogeología a tal vez dedicarse a esto, ¿no? Porque también es una fuente importante de trabajo. También existen planes de gestión integrados a nivel de cuenca que realizan, pues, usuarios, la Autoridad Nacional del Agua, todos los actores que intervienen en la gestión del agua en aras de gestionar su cuenca, no solamente en aguas subterráneas, sino también en aguas superficiales. También existen estudios locales para el abastecimiento de aguas subterráneas. Esto lo hacen usuarios, ¿no? Obviamente, y lo declaran ante la Autoridad Nacional del Agua. También existen investigaciones con fines académicos. Existen tesis, excelentes tesis que se hacen en función a estudios hidrogeológicos, muy completos. He visto estudios que hacen para tesis de grado, tesis de posgrado y tesis de doctorado acá en Perú. Es una muy buena fuente de información. Existen proyectos especiales también relacionados a la gestión de los recursos hídricos. Los gobiernos regionales tienen sus proyectos especiales, y bueno, conozco gobiernos regionales que tienen máquinas que perforan pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas. Luego tienen informaciones también, si alguien quiere captar información de aguas subterráneas, a través de monitoreos o investigaciones que se actualizan normalmente por iniciativa de la Autoridad Nacional del Agua, por iniciativa de INGEMET, por iniciativa del Instituto Peruano de Energía Nuclear y otras instituciones interesadas en conocer la gestión o en participar en la gestión de los recursos hídricos. Y bueno, también existen ejecución de proyectos por parte de las empresas prestadoras de servicios para extraer aguas subterráneas. Estas informaciones actualmente se están sistematizando. Imagínense la cantidad de informaciones que se puede tener a partir del registro, a partir de los inventarios sobre las fuentes de aguas subterráneas y sobre los estudios hidrogeológicos, es más. Entonces, en la mañana estaba escuchando al dueño de Facebook hablar de la conectividad, ¿no? Y bueno, esa es una de las perspectivas que se tiene respecto a la gestión de los recursos naturales en general. Se prevé la estandarización de procesos, ¿no? Vale decir, a nivel nacional tiene que haber un estándar de calidad respecto a los estudios de evaluación que se hacen sobre nuestros sistemas acuíferos y sobre la hidrogeología, para desarrollar una gestión adecuada también, que integre a todos los actores sociales, industriales,
políticos, económicos, dentro de una sola, por decirlo, dentro de un solo grupo, ¿no? Para que sea correcto. Se pretende también actualizar inventarios, ¿no? Esto tiene que ver con el registro de las fuentes de agua y también la formalización, que es muy importante. Se habla del ingreso de Perú a la Organización de Cooperación Económica, Cooperación de Desarrollo Económico, OSD. Entonces, una prioridad que hay que darle a este tema es la formalización en todos los sentidos. Y sobre todo, ustedes que conocen, tal vez amigos que tienen sus pozos, pregúntenle si está regularizado y tal vez podrían sugerirle que lo regularice, que lo formalice. Si yo quiero tal vez exportar mis productos agrícolas, uno de los requisitos, por así decirlo, es que mi pozo tiene que estar registrado, tengo que ser formal. Imagínense la cantidad de dinero que se pierde por no estar registrado, por no estar formalizado. Y esto tiene que ver con el reconocimiento estatal, ¿no? Si yo me formalizo, obviamente el Estado me da ciertas facilidades para hacer negocios también. Es como si yo pago mis impuestos y obviamente tengo derechos, ¿no? También parte de esto es la integración con las bases de datos. Esto es muy importante. El acceso a la información, ¿no? Todos creo que tenemos derecho, todos los que tenemos derechos sobre la información existente. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas te facilita los estudios de impacto ambiental. La Autoridad Nacional del Agua tiene un proceso de transparencia de la información, en donde puedes acceder a información a nivel nacional de lo que se posee actualmente. Entonces, la integración de todo, véanlo a futuro. Imagínense, como ven la foto inferior derecha, este gráfico es mi visión generalmente, ¿no? Es hacer clic en un punto en el Perú y ver si hay pozos, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de ese pozo? O tal vez de una fuente de agua, ¿no? Superficial o subterránea. Imagínense esa visión con todos. Que yo pueda descargar esa información. Quiero saber si mi vecino está aprovechando el agua adecuadamente, quiero saber los niveles de agua. Pero todo eso es un trabajo, es un trabajo del cual todos deberíamos participar. Y al final de cuentas es el reconocimiento de nuestros derechos y también de nuestras responsabilidades, ¿no? Como parte de la gestión integrada de los recursos hídricos. Esto es muy importante. Y bueno, Mark Zuckerberg hablaba en la mañana de la conectividad. Y creo que esta conectividad a todos actualmente nos interesa y nos afecta, ¿no? Porque en general, si yo quiero tener información, la voy a tener. Pero es cuestión también de ser un activo participante dentro de esta actividad. Y es la información, la que yo genero, la que ustedes pueden tener más adelante. No hago más que agradecerles. Y bueno, en esta foto se refleja todo, ¿no? Es la armonía que obviamente a mis hijos les quisiera hacer llegar a conocer este lugar que es magnífico. Tengo muy buenos recuerdos de este sitio y expresa la armonía de la naturaleza, ¿no? Miren ese equilibrio existente. Y tal vez ese equilibrio se da porque actualmente todavía se respeta en algunos lugares la naturaleza. Y eso quisiera pues que se repita o se replique en otros escenarios en el futuro.